atención a las altas temperaturas en esas horas centrales del día, pero sobre todo tenemos que ser cautelosos con niños y con personas mayores porque sus cuerpos regulan peor la temperatura. A partir de 42 grados se produce la muerte celular y afecta progresivamente muchos órganos. En apenas unos minutos puede resultar fatal para un menor, por ejemplo, en el interior de un coche. Quienes más pueden sufrir los efectos de una subida drástica de la temperatura son las personas mayores, las embarazadas o los enfermos crónicos, pero también los niños. Era imprescindible representar un escenario lo más parecido a la realidad posible. Junto a José Lagunar comprobamos qué ocurriría si un menor se quedase dentro de un vehículo durante un episodio de calor extremo. En la primera hora perfectamente pueden superar el interior los 40 grados y en la segunda hora podemos irnos perfectamente a los 50, 50 y pico grados. En este ejemplo práctico, con el coche colocado a pleno sol al mediodía, vemos como en tan solo una hora la temperatura interior pasa de los 20 grados a los casi 46. A partir de una hora ya empezamos a tener temperaturas muy importantes que pueden desencadenar consecuencias que pueden ser irreversibles. Una de ellas, la hipertermia. Tenemos una acumulación de calor que el cuerpo no puede eliminar y eso podría desencadenar una muerte celular. Se va produciendo un deterioro progresivo de todos los órganos, siendo evidentemente el cerebro, la muerte de las neuronas, el problema fundamental. Por eso, para evitar llegar a estas consecuencias irreversibles, es fundamental protegerse lo mejor posible. Este estudio el año pasado, cuando vimos que la gente no era consciente, la mayoría de familias no son conscientes del peligro que supone dejar a un niño dentro del coche cuando está al sol. Estos días va a haber una ola de calor, pero hay que pensar que el riesgo que sufre un niño cuando se encuentra dentro del coche y está el coche al sol no es cuando en el exterior hace 39 grados, que también, sino que empieza a partir de 23, 24 grados, porque la variable que más influye en que aumente la temperatura dentro del coche, especialmente cuando hay un niño dentro, es el impacto del sol contra las ventanillas, contra los cristales. Entonces el año pasado ya nos decidimos hacer la primera parte del estudio y reunimos una serie de casuísticas. Este año hemos complementado esas casuísticas con más factores para al final poder representar situaciones de la vida real que le puede pasar a cualquiera. Y hemos querido representar situaciones como dejar el coche en la calle a las 8 de la mañana y recogerle a las 3 de la tarde, o dejar el coche al sol a las 2 de la tarde y recogerle a las 3 y media de la tarde. Hemos querido representar esas situaciones reales que puede pasar a cualquier familia que tiene niños, con el objetivo de concienciar cuáles son las posibles consecuencias para ese niño que hay dentro de él. Cuando nosotros hacemos el experimento, si medimos las temperaturas a nivel científico, por así decirlo, tenemos un termómetro que aguanta temperaturas de hasta 250 grados, con lo cual no es ningún problema medir altas temperaturas de 64, 68 grados, que es prácticamente la máxima temperatura que hemos podido registrar. El problema está cuando queremos documentarlo con un vídeo que ayude a concienciar a la gente, y es que un simple teléfono móvil, si le metemos dentro del coche, el coche está al sol y el teléfono móvil está grabando, pues para proteger la propia tecnología, a partir de 42 grados de temperatura ambiente más el calor que produce el procesador al grabar, pues se apaga por seguridad. Con lo cual hemos tenido que hacer un utillaje especial y hacer unos pequeños inventos caseros para poder refrigerar bien ese teléfono y que siga grabando. De la misma forma que tener un termómetro que permita que todas las familias puedan ver en tiempo real, según va pasando el tiempo, cuánto aumenta la temperatura, también tiene un límite, y aproximadamente a partir de los 59 grados los termómetros digitales también dejan de funcionar, con lo cual, aunque tenemos registrados temperaturas muchísimo más altas, a nivel de vídeo no hemos podido grabar una temperatura por encima de los 58-59 grados porque directamente los dispositivos electrónicos se apagan. Vale,
el 70% de los sistemas de retención infantil en España. Hemos instalado una sillita de grupo 0 Plus con un dummy que representa a un recién nacido porque precisamente son los niños más sensibles a las altas temperaturas en el vehículo. Una vez todo instalado, hemos colocado un termómetro como el que pueda tener cualquiera en su casa que nos permita grabar no solo la temperatura sino la hora y la fecha en tiempo real para que en la campaña de difusión realmente la familia tome conciencia del problema. Para poder grabar todo esto hemos hecho un utillaje casero muy sencillito que nos permita sujetar un simple teléfono móvil y por las altas temperaturas que se concentran dentro del coche para que el móvil no deje de grabar también de forma casera con los hielos que podemos tener todos en nuestro congelador, y de esta forma conseguimos que el teléfono pueda seguir grabando. ¿Cuál es el siguiente hándicap? Pues que cuando este termómetro pasa de los 58-59 grados también deja de funcionar la pantalla porque la tecnología no está preparada para soportar esas temperaturas. Sin cargo, yo te voy buscando, te lo das, ¿vale? Vale. José María Arévalo Lacalle, soy enfermero y médico y presidente de la Sociedad Española de Atención al Paciente Crítico. En primer lugar, me gustaría que nos resumieras un poco qué es la hipertermia. Luego veremos qué pasa con los niños, pero en general, cuéntanos un poco qué puede decir. Lo que se refiere a hipertermia es una acumulación de calor, entonces nos encontramos un desequilibrio fundamental entre la producción de calor, que en este caso tenemos un acúmulo de calor extra de un modo accidental, y la eliminación de calor que tenemos en el organismo. ¿Qué consecuencias puede tener, por ejemplo, en este caso? No hablamos ahora de los niños o de los adultos, en general. En general las consecuencias es que este desequilibrio se rompe, entonces tenemos una acumulación de calor que el cuerpo no puede eliminar y aunque activa unos mecanismos compensadores como un aumento de la frecuencia del corazón, un aumento de la frecuencia de la respiración, abre los vasos para intentar sobre todo eliminar todo ese calor que está acumulando, pero como aún así eso no es suficiente, lo que conlleva es una muerte celular. Entonces se va produciendo un deterioro progresivo de todos los órganos, siendo evidentemente el cerebro, la muerte de las neuronas, el problema fundamental que nos encontramos. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables a los que les pueda afectar esta hipertermia de alguna manera un poco más grave? Los fundamentales son los niños, sobre todo cuanto más pequeños, a edades menores, y también los mayores. A partir de una edad, también los sistemas de termorregulación ya no son igualmente efectivos y también podemos tener problemas de hipertermia en un tiempo relativamente menor. Más o menos yo tenía apuntado un poco viendo la información que me pasó también, es que a partir de los 40 grados es cuando se puede producir. Dime más o menos cuál es un poco esa franja de temperaturas en las que el cuerpo empieza ya un poco a desequilibrar. Sí, normalmente pues igual, la causa fundamental de los niños es la hipertermia por procesos infecciosos, pero cuando es accidental digamos que el organismo va avisando y se va poniendo los mecanismos compensadores. Pero a partir de 42 grados se produce una muerte celular y ahí es donde tenemos un deterioro progresivo y multiorgánico de todos los órganos esenciales. Por lo tanto, si esto le añadimos ya una situación ambiental complicada, como puede ser la de este fin de semana, dentro, por ejemplo, de un vehículo, eso puede ser ya... Vale. Eso es, ese es el problema, que ya es fundamentalmente que el niño se quede dentro con las condiciones cerradas, y tampoco se nos puede olvidar que cuando nosotros hemos estado fuera, el coche está mucho tiempo a exposición y queremos meter al niño, también podemos tener ese problema. Pero acumulación de calor en grandes concentraciones, el niño no es capaz de afrontarlo, no es capaz de eliminar tanto calor, por lo tanto empieza a fallar el organismo. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado, tanto que el niño no se quede dentro, sino que cuando entramos o salimos de los coches que también estén bien refrigerados. Eso te voy a decir, ¿cuáles serían un poco los consejos para intentar evitar, a pesar de que va a hacer mucho calor, esta situación? Pues fundamental, tanto para los niños, para los mayores, cuando para los niños, que es lo que estamos hablando, una muy buena hidratación y sitios muy bien ventilados, muy bien refrigerados, evitar las horas máximas de sol, las horas de la mañana, las primeras horas de la tarde, y si tenemos que desplazarnos, asegurarnos que el coche esté bien ventilado con unas condiciones óptimas para no meter al niño en su sillita que esté a muy alta temperatura, porque simplemente los anclajes de las sillas de retención le pueden producir quemaduras. Y ya por último hablábamos un poco de la temperatura a partir de los 40 a los 42, pero si hablamos de tiempo, ¿cuánto puede suponer que se pueda alcanzar esa hipertermia y puedan empezar a fallar? Pues es progresivo, pero normalmente por el estudio que hemos hecho con José Lagunar, a partir de una hora ya empezamos a tener temperaturas muy importantes que pueden desencadenar consecuencias que pueden ser irreversibles.
pero incluso en los 10 primeros minutos nos vamos a encontrar que el niño está más adormilado, que está más enrojecido, que respira más deprisa, que su frecuencia va deprisa, con lo cual ahí nos está alertando de que el niño nos está avisando de que tiene mucho calor y que no es capaz de eliminarlo, con lo cual en temperaturas muy elevadas, a partir de los 5 incluso 10 minutos ya empezamos a tener los primeros síntomas de alarma.